Una cosa que me pasa es que a veces contacto con gente que no sabe que diseño y diáspora existe, y se sorprenden de ser invitadas a una entrevista. Y otras veces, como hoy, invito a personas a las que el podcast les parece muy familiar y están chochas de ser parte. La invitada de hoy es una escucha del podcast y hace un trabajo genial del que nos viene a contar. En el episodio 638, Sandra Luz Molina Mata contaba sobre su experiencia al llevar a los estudiantes a hacer trabajo en territorio. Cuando publiqué ese episodio, lo publicité diciendo que había pocos educadores que se animaban al reto. Entonces me contestaron que no, que hay varias otras, y me recomendaron entrevistar a Catalina. Ella escuchó la entrevista a Sandra y me gusta encontrar los cruces porque se va dando un diálogo a través de los episodios. Sigo pensando que no son muchos los que se animan a llevar a sus alumnos al territorio y con el afán de animarnos, sigo con entrevistas sobre el tema. Catalina Ramírez es diseñadora y socióloga. En esta entrevista hablamos de una experiencia en la cual estudiantes de diseño van a territorio a tratar de ofrecer sus servicios. Trabajaron en relación al agua en la zona del Pacífico colombiano. Nos contó que el diseño situado y el diseño mestizo y cómo nos sirven estos conceptos para entender cómo se diseña en otros lugares. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, mi nombre es Catalina Ramírez Díaz. Yo soy diseñadora de la Universidad de los Andes y luego hice una maestría en sociología en la Universidad Nacional de Colombia. He trabajado en distintos sectores, en el sector digital, digamos como startups y eso al inicio de mi carrera. Luego me moví ya un poco más hacia la cooperación internacional y digamos esto más relacionado como con la innovación social y demás. Y ahorita, recientemente, inicié también como docente, en principio en la Universidad Nacional y ahorita también voy a estar en la Universidad de los Andes. Y pues esa digamos que es como la parte más reciente de mi carrera que pues empecé a explorar. ¿Y en la Universidad Nacional qué enseñas? ¿En qué carrera? En diseño industrial. Este semestre estuve dando una clase que se llama Observatorio 4 de Agua y Energía. Ahí trabajamos con los estudiantes pues alrededor de eso, de buscar soluciones relacionadas con agua y con energía con pues distintas comunidades. Ahí me contás cómo fue la experiencia, porque esto de llevar a los alumnos a campo no lo hace todo el mundo, así que quiero saber más. Sí, pues digamos que ese observatorio en particular, desde antes de que yo llegara, pues tiene como la característica de ser trabajo con comunidad. Pero este semestre creo que lo llevamos un poquito más lejos, en el sentido en que nos lanzamos a ir hasta el Chocó. El Chocó es un departamento pues ubicado en el Pacífico colombiano que tiene pues de todos los retos del mundo y digamos que uno de los profesores de la universidad, el profesor Ricardo Mejía nos invitó pues a trabajar allí porque él está haciendo, digamos, como una investigación y nos dijo, venga, ¿por qué no trabajamos en el Pacífico, etcétera? Nosotros pues conversamos con los estudiantes, pues digamos que había un tema delimitante en cuanto a presupuesto, por supuesto logística, etcétera, pero los estudiantes estaban muy animados a hacerlo y pues de hecho uno de ellos propuso, ¿cómo no? Pues inventémonos actividades, hagamos no sé, rifas, torneos, no sé, alguna cosa para poder también levantar la plata y pues por supuesto más lo que pone la universidad, que es una parte digamos, de todo el gasto. Y nos lanzamos a ir hasta allá. En efecto, nos tocó hacer varias actividades. Hicimos una vaqui, que es algo así como, así una vaca, digamos, por internet. Hicimos un video contando qué era lo que queríamos hacer, etcétera. Una vaca, porque nosotros acá en Argentina le decimos una vaca cuando juntamos plata entre todos. Eso, Eso mismo. sí, también. Y en internet ahí, pues en Colombia particularmente, sé que también tiene alcance internacional, pero hay una página que se llama Baki. Y entonces uno es parecido a las plataformas de crowdfunding en donde uno pues pone su video y las personas, digamos, de acuerdo a si empatizan o no, digamos, con estas iniciativas, pues apoyan las iniciativas. Entonces ahí recogimos pues
algún dinero, la universidad puso otro dinero, hicimos una rifa, en fin, ahí logramos recoger para, y bueno, por supuesto los estudiantes también tuvieron que poner algo de sus tiquetes, etcétera. Y logramos irnos hasta el Chocó. Tuvimos 2 salidas, bueno, 3, contando una primera salida que hicimos como más exploratoria para entender, pues, cómo íbamos a trabajar, etcétera. Trabajamos en un lugar específico que se llama Yuto, digamos, como un municipio al sur de Quibdó, como a unos media hora, 40 minutos más o menos. Bueno, en la visita exploratoria, pues bueno, conocimos parte de la comunidad, etcétera. Nos presentaron a la líder del consejo comunitario, bueno. Pero ustedes tenían un objetivo, ¿no? Esto de diseñar algo que tuviera que ver con el agua y con la energía en conjunto con la comunidad. Sí, la idea era identificar qué necesidades había, digamos que allá en el Chocó está de hecho uno de los lugares más lluviosos del mundo, pues digamos que falta de agua no hay, pero sí, pues lo que identificábamos sobre todo en la visita de reconocimiento y la primera visita que fuimos con los estudiantes, que fuimos como con 9 estudiantes y fuimos 2 profesoras, este curso somos 3 profesoras, eso es importante mencionarlo, una profe que se llama Karen Lange y otra profe que se llama Jessica Nomeski. Entonces nos fuimos como con esos lentes, ¿no? Como a identificar qué nos contaba también la comunidad y qué observábamos nosotros, por supuesto, en términos de retos relacionados con el agua y con la energía. Entonces, el grupo se dividió en dos, un poco, o sea, como parte del grupo de la clase decidió enfocarse en el tema del agua. Algo que veíamos allá es que hay abundancia de agua y hay sistemas ya muy interesantes construidos por la comunidad, ¿sí? Como de recolección, entonces tienen, digamos, como unas canales que recogen el agua de los tejados, esas canales caen a unos contenedores y bueno, digamos que en términos funcionales pues son bastante buenos. El rollo es que en el camino, pues digamos que el agua, por supuesto, digamos, pasa por muchas superficies, entonces a veces se contamina, etcétera. Entonces, y nuestro objetivo, pues el objetivo que definían los estudiantes también era como encontrar maneras o, sí, como adaptaciones o, bueno, sí, como soluciones de alguna manera que permitieran tener agua cada vez más segura. Ese fue como uno de los enfoques. Y el otro grupo, fue un grupo que le dio muchas vueltas al tema de la energía. Encontraron cosas súper interesantes, como por ejemplo que el acueducto allá del municipio funciona con energía, entonces cuando no hay energía, pues también se va el agua potable. Entonces empezaron a pensarse en maneras, por ejemplo, de hacer como unas turbinas, no sé, para que se creara energía autosostenible. Bueno, o sea, como digamos, bastante visionarios y soñadores, por supuesto, pues creo que el ejercicio académico tiene muchos límites, entre ellos, pues no solo el presupuesto, sino también el tiempo. Entonces, pues eso nos iba a alcanzar a desarrollar, etcétera. Y como ejercicio académico, pues también era importante para nosotras poder pues cerrar de alguna manera el ejercicio. Entonces, bueno, ellos decantaron ahí más en un concepto de cómo hacer como dispositivos de refrigeración que no necesitaran energía, ¿sí? Ese fue un poco como la conclusión a la que llegaron. Y bueno, esa fue como la exploración. Ya en la segunda visita lo que hicimos fue pues ir a comprobar algunos de los productos en el entretiempo. Pero, ¿quién hacía estos productos? ¿Ustedes diseñaron algunas cosas, las propusieron a la comunidad y después ellos mismos las construían? Había varias modalidades. Sí, hubo grupos que, por ejemplo, hubo un grupo que, por ejemplo, hizo un filtro que era como muy hágalo usted mismo, ¿sí? Entonces venía, o sea, estaba pensado para que las personas pudieran allá tomar, digamos, no sé, las piedritas y la grava del río y construirlo de acuerdo como algunas, digamos, instrucciones técnicas que pues sí se requieren, digamos, o sea, como que vienen desde un lugar como muy específico, ¿no? A veces se necesitan tantos centímetros de piedras, tanto no sé qué, ta, ta, ta. Y eso lo construía la comunidad, ¿sí? Y lo que ellos alcanzaron a hacer fue como validar si eso era claro para las personas o no, etcétera, ¿sí? Como te digo, pues, Y si digamos, en el servía, si camino. filtraba el agua, ¿no? Supongo que algún testeo tienen que haber hecho para ver si el agua quedaba mejor. Sí, lo hicimos, tuvimos muchos, digamos, como percances, eso fue bastante particular de la salida. Entonces medíamos al principio el agua y luego entonces la medíamos y nos daban unas mediciones raras, entonces nos tocó pues como llevar unas muestras hasta Bogotá y bueno, como que digamos ahí logramos comprobar que de todas formas el agua ya es bastante, o sea, si cae directamente desde el cielo, pues es bastante limpia
limpia, pues porque allá no es tan contaminado como en las ciudades, etcétera. El problema es ya cuando entran los contenedores, pues porque en los contenedores es donde generalmente se acumula pues distintas, como el popó de los animales, bueno, cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, de hecho, una de las profesoras, que es Jessica, ella pues tiene como un enfoque súper fuerte en esta realización de filtros, digamos, sí, como con los materiales que existan en el territorio, etcétera. Entonces ella también los asesoró mucho pues en ese proceso. Entonces, ese en particular, sí, la idea era que lo construyeran allá a las personas mismas, ¿sí? Había otros que tenían, por ejemplo, hubo un grupo que se enfocó más en hacer, cómo hacer herméticos los tanques en donde almacenan, o sea, como los contenedores en donde almacenan el agua. Entonces, ese sí fue más un diseño, digamos, que se hizo pues en Bogotá. Obviamente también tuvo un montón de aprendizajes, luego se dieron cuenta que tenían que haberlo cosido de una manera y no de otra, etcétera. Bueno, lo típico que ocurre en los procesos de diseño, que pues que uno tiene que ir, comprobar, Sí, modificarlo prototipar, reiterar, sí. exactamente. Y ese, por ejemplo, sí era como más un producto que ya está terminado y se utiliza, pero tenía cosas interesantes como que lo podía, por ejemplo, allá en el municipio, en Yuto, hay una persona que cose los uniformes, etcétera, es como la costurera pues del municipio, y entonces los estudiantes pues digamos pensaron en dejarle como los moldes, etcétera, para que eso pudiera ser replicable por ella y pues que eventualmente incluso se convirtiera en, no sé, parte de su negocio, etcétera. Entonces tenía como esta mezcla, ¿sí? En el entretiempo entre una salida y otra, digamos que sí los estudiantes como que hicieron lo posible por mantener el contacto y hacerlo lo más participativo posible, pero pues bueno, con la virtualidad y todo, la verdad fue bien retador, o sea, creo que también quedan muchos aprendizajes como de la experiencia, Pues porque la pero sí. virtualidad, ¿esto fue durante pandemia? Porque ustedes habían No, ido allá. sí, fue ahorita hace, pues mejor dicho, acabamos semestre hace una semana o algo así. Lo Ah, que quiero okey, decir es que como no podíamos estar viajando constantemente, claro, teníamos que hacerlo todo virtual. claro. Y pues allá en el municipio las personas tampoco es que tengan así como una cultura de virtualidad pues muy grande, ¿sí? O Sí, sea, no es como, no es como uno en la ciudad que se la pasa en el computador a toda hora, no, sí, allá sí. es como muy Pe desde el celular, ¿no? La gente pues está como en otra dinámica súper distinta, a un ritmo también distinto, etcétera. Algo que fue súper bonito que no he contado aquí y es que terminamos trabajando con la Universidad Tecnológica del Chocó, que es digamos como la universidad pública allá. Y en particular, por ejemplo, dos de los estudiantes, Yasser y Harold se llaman ellos, eh, como que quieren continuar. Ellos son estudiantes de ingeniería civil y están en este momento haciendo su proyecto de grado y ellos quieren continuar con una de las ideas, con las del grupo de energía, de hacer, digamos, estas, ellos le llaman como construcciones ligeras, como, sí, como dispositivos pues ligeros que se pueden instalar en los hogares para refrigerar los hogares sin energía, ¿sí? Entonces, como eso ahí mezcla un poquito la ingeniería civil, etcétera. Entonces, por ejemplo, eso también en términos de, no sé, de sostenibilidad y de qué queda, pues creo que fue muy bonito. La universidad, además, como súper interesada en seguir trabajando juntos con la nacional y seguir como promoviendo este tipo de intercambios, pues, entre unos estudiantes y otros, etcétera. Entonces, pues vamos a ver qué logramos. Muy bien. Y decime una cosa, ¿qué les parece que hicieron que si fueras de vuelta harías de otra manera? Porque esta fue la primera experiencia, ¿cierto? Esta fue la primera experiencia lejos y como en donde todos los estudiantes están trabajando en un mismo lugar, porque como te digo, igual en la clase ya se trabajaba como con este sentido de comunidad, pero como que cada grupo iba, coordinaba como su propia visita, etcétera, y generalmente era como a una escala un poco más, digamos, no sé, una finca que está ubicada en X lugar, y entonces trabajamos con esas personas, ¿sí? Acá fue como ampliarlo un poquito, ir también un poquito más lejos en el sentido de que las veces pasadas, hasta donde entiendo, había sido más cerca de Bogotá, que es la capital. ¿Y qué haríamos distinto? Pues en principio, algo que nos ocurrió es que mientras tomábamos la decisión de si podíamos ir o no, esto pues también por temas como de permisos de la universidad, etcétera, pues arrancamos un poco tarde. Te das de cuenta que al final el ejercicio terminó siendo casi que como de unos 3 meses o quizás, no sé, 3 meses y una semana. Entonces, creo que el tiempo sí es muy importante, ¿sí?
y haber hecho el reconocimiento de los actores, etcétera, pues por supuesto habría sido mucho más provechoso si lo hubiéramos alcanzado a hacer antes de iniciar el semestre, pero bueno, digamos que también fue como una situación un poco fortuita que se fue dando y que simplemente nosotros pues como que nos fuimos montando en el bus, como decimos acá. Y sí creo que ese tiempo hubiera sido súper valioso. Otra cosa que yo hubiera hecho distinto es poder ir una vez más en el intermedio, ¿sí? O sea, fuimos al inicio. Creo que eso fue muy valioso para los estudiantes en términos también de cómo estrellarse un poco contra sus propios prejuicios, ¿no? Como creer que allá, no sé, yo me acuerdo que uno de los grupos llegó con la idea de que iban a trabajar con los residuos. Y entonces que no, que porque allá mucho plástico, etcétera, no sé qué, bla. Y hablábamos con una de las instituciones de allá que se llama Codechocó y nos decía, pues sí, claro, hay basuras y hay, pero no alcanza a ser representativo como para poder crear un modelo de sacar estos residuos o de crear una planta o de algo, sí, como que realmente no es como Bogotá, que la cantidad de residuos que se producen en Bogotá, pues obviamente es mucho mayor, ¿sí? Entonces, esa salida fue muy interesante. La final fue como de comprobación, de poder ver si lo que estaban haciendo, pues la gente lo estaba entendiendo, ¿no? Etcétera. Pero en la mitad siento que hizo falta como más esa conexión con la comunidad. Digamos que había un estudiante en particular que creo que fue como muy crítico en general con el proceso y que algo que dijo que me parece que tiene razón es que creo que logramos más un asunto de diseño situado, pero no necesariamente diseño participativo, ¿sí? O sea, como que la distancia, siento yo, que hacía que fuera más difícil realmente como co-crear algo con la comunidad, ¿sí? O sea, como que estábamos en contacto y algunos grupos más que otros, pues, no sé, les mandaban, por ejemplo, fotos de, mire, esto se vería así, esto se vería así, tal, sí, pero eso es también es como más en una lógica de validar que de realmente construir en conjunto, ¿sí? Creo que para Sí. eso se necesita sí un poco más de ese contacto. Entonces haría eso, una visita como más en el intermedio. Mm, y creo que lo otro que, o sea, lo último que haría es definitivamente que hubiese alguien allá, idealmente como contratado o algo así, que fuera como ese punto de contacto. O sea, digamos que estos chicos de la UTC, de la Universidad Tecnológica del Chocó, nos apoyaron mucho en el sentido de que, pues claro, ellos además conocen en dónde está todo, quién es, pues claro, eso es un municipio bastante pequeño, entonces todos se conocen con todos y pues fue como muy, muy valioso su aporte, pero claro, ellos también pues estaban como en sus cuentos, en sus otras clases, etcétera, entonces creo que sí tener como un enlace constante y digo contratado porque pues también es tiempo de la gente, entonces me parece importante que pueda ser reconocido económicamente, creo que puede ser muy valioso para ayudar a que sea como realmente más participativo. Hubo dos chicas que fueron también muy importantes en el proceso allá y eran trabajadoras sociales. Creo que eso también fue muy bonito, que fue como un trabajo interdisciplinar. Ellas, una de ellas que particularmente estuvo como muy presente se llamaba Yoleida, o se llama pues Yoleida, también estuvo como muy, muy involucrada en comunicarle que a las personas que era lo que estábamos haciendo, sí, como, pero de nuevo, creo que eso requiere más tiempo. Y decime, y en cuanto a cómo estaban preparados los alumnos para hacer este tipo de trabajo que tiene algo de diseño participativo, ¿cómo te parece que lo pudieron facilitar? Pues en las primeras clases también mientras definíamos si se podía o no ir al territorio, pues tuvimos algunas clases, por supuesto más teóricas, en relación con lo que implica ir a otros lugares. Digamos, en la clase usamos dos enfoques, que uno es uno que maneja la profesora Karen Lange, que fue una de las que te conté ahorita, que se llama EQUIT 4.0. Esto tiene que ver con ergonomía, pero con macroergonomía o cosas por el estilo. Y, por ejemplo, los principios que se manejan ahí, uno de los principios, el primer principio, de hecho, es que el proceso de diseño de productos es situado, ¿sí? Entonces, pues hacíamos como mucho énfasis en lo que significa que sea situado, etcétera, ¿sí? Y también hacíamos mucho énfasis en la agencia que tienen las personas del territorio en este tipo de diseños y por supuesto nosotros como diseñadores. Y ese fue como uno de los enfoques. Y otro de los enfoques que manejábamos ahí en el curso, que se, pues tiene que ver un poco más quizás con otra parte de lo que hago yo, es esta idea como del diseño mestizo que creo que tiene que ver
poder reconocer que hay otros diseños que no necesariamente están a cargo de profesionales del diseño, ¿sí? Entonces, poder llegar al territorio con unos lentes de reconocer que allá ya ocurre diseño, ¿no? Que todo eso que hacen las personas, todos esos sistemas que se inventan para recoger el agua, para, no sé, potabilizar la manera en que conocen, etcétera, pues son puntos de partida y no necesariamente son como precarios, ¿sí? O sea, como que muchas veces se tiende a ver esto como, ay, pobrecitos, ellos no saben, ¿sí? Y lo que yo en cambio creo y creo que hacia donde va orientado esto del diseño mestizo es a reconocer que en cambio la gente sabe muy bien lo que está haciendo, de pronto no de la misma manera como discursivamente hablando que lo hacemos los diseñadores, ¿no? Que si a uno le preguntan, bueno, ¿y usted por qué tomó esta decisión? Entonces uno dice, no, pues porque X, Y, Z, ta, ¿sí? ¿Sí? Y lo hace uno más de manera planeada y metódica y etcétera. Yo creo que de pronto ocurre de una manera distinta, pero si uno le pregunta a la gente también por qué hace las cosas, tienen clarísimo por qué las hacen, ¿no? Porque es que el agua corre hacia no sé dónde, y entonces como llueve cada no sé tanto, entonces lo que me sirve más es poner esto, yo ya intenté lo otro y no pude, y etcétera. Entonces, em, digamos que llegar con esa mentalidad de reconocer que allá también ya ocurre diseño fue otra de las cosas que fuimos muy enfáticas en el curso para que pues los jóvenes llegaran, sí, como cuestionándose también cuál era el lugar de ellos, ¿no? Como que parte del diseño situado no es únicamente situar al otro, sino situarse uno, ¿sí? Entonces, entender eso, que somos, o sea, y creo que ese fue como uno de los mayores aprendizajes que quizás un poquito a las malas también los estudiantes aprendieron, y es que somos como muy citadinos, como muy de la capital, ¿no? Entonces uno llega allá y cree que va a encontrar todo lo que encuentra en la capital y no. Sí, entonces ese fue como bien interesante para ellos, como estrellarse con otra realidad, estrellarse con, sí, como con todo lo que uno cree que ocurre de la misma manera en todos lados y pues no pasa, etcétera. Esta entrevista es parte de las listas Educación en Diseño, Territorio y Diseño y Colombia y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. En la entrevista Catalina menciona a Ricardo Mejía, a quien entrevisté en el episodio 60, hace mucho tiempo. Con él hablamos de herramientas para pensar el futuro de las organizaciones. Un tema bien diferente al de hoy, pero desde esa entrevista ya pasaron varios años y nuestros recorridos de diseño van cambiando y bifurcándose, por suerte. Hay otra entrevista a la que me quería referir porque también hablamos del agua. Es la entrevista a Renata Fenton, que nos contó del trabajo de Isla Urbana que hacen desde México, en el episodio 209, si es que quieren seguir empapados en el tema. Ahora sí, escuchemos a Catalina, que tiene mucho más para contarnos. Decime, ¿cómo definirías esto del diseño mestizo? Es difícil definirlo en el sentido en que creo que es un concepto que está como en los límites. Y me refiero en los límites porque justamente creo que cerrarlo es lo opuesto a lo que yo quería hacer mientras desarrollaba el concepto. Pero igual como ejercicio académico en algún momento tuve que hacerlo, como tratar de dar una definición, y diría que es como una manifestación de esa inventiva o esa creatividad que tienen, yo lo enmarco en esto, que tiene un sector excluido de la sociedad, porque digamos que ahorita te hablo un poquito de la idea de por qué mestizo y no cualquier otra palabra, pero eso sí es como, bueno, sí, esa manifestación de la inventiva y la creatividad de un sector social excluido, ¿sí? Y tiene que ver con la manera en cómo se resuelven distintas cosas
distintos problemas. En este caso, pues no sé, ejemplo, tengo que llevarle comida a mi familia, entonces lo que hago es que monto un puesto de venta y con eso me hago a los recursos económicos para mantener a mi familia, etcétera. Y eso implica muchas veces o sea, un proceso de desarrollo de producto, porque tengo que tener el carrito y entonces el carrito yo le empiezo a poner las cosas que necesito, ¿sí? Pero algo que me parece particular del diseño mestizo, o que es lo que yo, digamos, como que trataba de entender, es que no ocurre de la misma manera como metodológicamente hablando que el diseño que yo le llamaba el diseño moderno, que es como el que nos enseñan, ¿no? Entonces uno en el diseño, como en el pensamiento de diseño, en el design thinking, estas cosas, es como un proceso, ¿no? Como primero voy, observo, luego defino cuál es el problema, luego entonces hago una sesión de ideación, luego hago prototipado, luego tarará, ¿sí? Lo que yo veía en el diseño mestizo es que, pues por supuesto, las personas no, pues primero no están formadas para eso, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no hagan diseño, pero segundo, digamos que ocurre de una manera mucho más espontánea, pero mucho más pertinente a sus contextos. ¿Sí? Entonces, para ponerte un ejemplo, en mi tesis de maestría, yo estudiaba como esta idea del diseño mestizo en la venta informal. ¿Sí? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, a las afueras, de hecho, de la Universidad Nacional, hay, por ejemplo, un puesto de pizza que se llama Sara Valentina, que es muy famoso además, y que me parecía muy interesante porque era como un diseño de servicios, ¿sí? Pero estoy segura que los dueños de Sara Valentina, pues definitivamente no sé, o sea, su intencionalidad no era vamos a diseñar el servicio. Yo caricaturescamente digo siempre que Sara Valentina es como un McDonald's, solo que mestizo, pero es como un servicio en el que está el puesto de venta, ¿sí? Entonces uno llega, pide la pizza, así como en la caja, digamos, le entregan la pizza y ellos tienen dispuestas como unas sillitas ahí alrededor, pues cerquita, como contra una pared que hay justo ahí. Y entonces las personas tienen la opción o de sentarse en la mesa o de llevar la pizza. Y luego también hay como unos botes de basura, etcétera, para que pues las personas luego boten sus residuos y devuelvan su bandejita al puesto de venta. Entonces, como que yo utilizo mucho esa caricatura para decir que muchas veces ocurren cosas que, o sea, seguramente en McDonald's todo esto es muy planeado, ¿no? Entonces los puntos de contacto, etcétera, tal, bla. Y creo que en el diseño mestizo también ocurren esas cosas, pero luego hay otras características que siento que le ponen un poco como este toque más, sí, no sé si mestizo es la palabra o como más, no sé, autóctono también puede ser la palabra, y que creo que lo terminan haciendo mucho más pertinente muchas veces. Siento que a veces como diseñadores, como modernos, como formados, están en esta idea quizás como eurocéntrica o anglocéntrica, pues del diseño, hay cosas que son raras, como que no encajan en la realidad. Y cuando hablas de la racionalidad mestiza, ¿qué sería? La racionalidad mestiza para mí es justamente esas explicaciones que tienen las personas de por qué hacen las cosas, ¿sí? Sí. Y que es como muy intuitiva, ¿sí? Y la pongo en clave mestizo, y ahí te voy a hablar quizás de esa distinción de por qué es mestizo y no otra palabra, y es porque lo mestizo habla de la mezcla, ¿sí? Entonces habla de que igual estas personas que hacen este diseño también están muy permeadas por la modernidad, ¿sí? O sea, digamos que creo que distinto, por ejemplo, a los diseños como más, no sé, de coloniales o algo por el estilo, pues digamos, para ser honestos, los vendedores informales, por ejemplo, pues también son muy modernos, en el sentido de también buscan el crecimiento, también buscan, no sé, pues como el beneficio propio, ¿sí? Hay como unas dinámicas colaborativas, pero no necesariamente son como altruistas o cosas por el estilo, sí, sino como porque nos conviene, ¿sí? Entonces, lo mestizo habla de eso, de mezcla, pero también habla de jerarquía, ¿sí? Entonces, lo mestizo también tiene la característica de estar como por debajo de lo desarrollado, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y yo le quise poner la categoría no para reforzar esa idea, sino como para describirlo, porque muchas veces vemos esta racionalidad, o mejor dicho, consideramos que este tipo de diseños carecen de racionalidad y lo que yo creo es que tienen es una racionalidad que está como subestimada, ¿sí? O sea, como que no se reconoce que detrás de todas las decisiones que hay en un carrito de venta de, no sé, de papas, de frutas, de lo que sea, pues ahí hay un montón de decisiones que no es que carezcan de racionalidad, ¿sí? No es como, ay, hizo lo que se le ocurrió, no, o sea,
las personas cuando uno habla con ellas, no sé, había un señor que me decía, no, me tocó correrle la repisa a mi cajón porque es que empezaron a hacer el chocorramo de otro tamaño. Chocorramo es aquí como un producto muy famoso en Colombia. ¿Qué es un chocorramo? Es como un ponquecito recubierto con chocolate que es muy famoso Ah, una y se torta. vende mucho. Sí. Ajá. Mm. Y se vende mucho en la calle. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que las personas saben muy bien lo que hacen y por qué lo hacen, pero lo hacen desde un lugar distinto al modelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, había cosas que yo veía que incluso, y la reflexión o el interés por el cual yo empecé a hacer esto del diseño mestizo es para entender también cómo podemos aprender los diseñadores modernos de ese tipo de racionalidades. Entonces, por ejemplo, veía que, no sé, por ejemplo, la memoria es muy importante en estos servicios, ¿sí? Entonces la gente se acuerda quién es uno y se acuerda lo que a uno le gusta, ¿sí? Que no siempre pasa en los lugares comerciales grandes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo llegaba donde una señora y me decía, ah, usted es la de la maicena. Y yo, sí, maicena es también una bebida como una colada, algo así. Y yo, sí, sí, soy yo, no sé qué. Y entonces se genera como una, o sea, es como una fidelización del cliente, pero no, no forzada, sino espontánea, ¿sí? No es como cuando la gente, o sea, no es Ah, como porque cuando vos los siempre negocios. tomás esa bebida. Exacto, Ujú. ajá. Pero lo curioso fue que yo no, o sea, yo no es que fuera tanto, pero había ido como 2 veces y yo le decía: "Es que a mí no me gusta el café, ¿qué más Sí. tiene?". Y entonces, que tengo maicena, uy, yo, uy, maicena, rico. Entonces ya se acordó. ¿Y qué es la manzana maizana? La maicena es una colada, es una bebida como blanca con leche, espesita, es como para los niños generalmente. Como la chicha, pero sin alcohol. Algo así, exactamente, ujú. Sí, no sé, cosas como esa, como que los lugares desde donde se construyen esos servicios y esas experiencias son muy distintos a los que se construyen como en el diseño moderno, ¿no? En donde se planea, como, no sé, yo siempre ponía mucho el ejemplo de Starbucks, ¿no? Como que uno llega y entonces en el vasito le escriben: "Catalina, que tengas un maravilloso día, brilla siempre", y pues uno lo siente como muy lejano, y como, este señor le escribe eso a todo el mundo y ya porque, pues, le dijeron que Sí. tenía que escribir, ¿sí? Mientras que siento que en los servicios, digamos así, como más mestizos, más, bueno, hay como un montón de decisiones que no son solamente de la experiencia, digamos, con el cliente, sino también, digamos, en relación con lo económico, ¿no? O sea, por ejemplo, un café en Starbucks me puede costar, no sé, 6.000, 7.000 pesos, mientras que un café en la calle me puede costar 500, ¿sí? O bueno, 1.000, algo así. Pero si yo hago la cuenta, me sale más costoso por onza el de la calle. Lo que pasa es que, pues, yo de pronto no puedo darme el lujo de tomarme todos los días el café de 7.000, sino que me sirve el de 1.000 porque necesito despertarme y ya está. Entonces, esas decisiones no son menores, ¿sí? O sea, esas decisiones creo que responden a una lectura muy, como, no sé, pertinente quizás del contexto, como que siento que a veces es lo que nos pasa a los diseñadores. O sea, cuando nosotros llegábamos al Chocó, los jóvenes allá de la clase, pues claro, con unas ideas de los problemas de los residuos, no sé qué, tal, y pues luego se estrellan con que la vida es distinta. eh, Creo que en eso yo decía mucho, o pues le envidio mucho a los diseñadores mestizos que tienen pues una habilidad como interpretativa mucho más desarrollada, porque pues también son ellos mismos, ¿no? O sea, ellos diseñan para su mismo usuario, ¿sí? Es como un sector de nuevo de la población excluida, y en este caso por excluida me refiero a, es principalmente económicamente hablando, es decir, son poblaciones, no sé, vulnerables, vulneradas que tienen pues bajos recursos, etcétera, en este caso particular de la venta informal, y que comparten pues unas necesidades y por eso es tan fácil para ellos diseñar para sus mismas Sí. necesidades, ¿sí? Y Algo así. vos Eso considerás el es diseño como una acción en vez de una profesión, ¿no? ¿Y eso qué implica? Una parte es que todos somos diseñadores, ¿no? Que es algo que ya veníamos discutiendo. ¿Hay otras implicancias? yo creo que esa es, así es como se resume esa, o sea, como que para poder ver o para poder reconocer los diseños mestizos, se necesita dejar de ver el diseño únicamente como profesión y verlo también como una acción. Entonces, yo me acuerdo que justo ahorita, de hecho, que estábamos en el Chocó con los estudiantes, había uno que me decía, profe, pero es que no entiendo cómo le puede decir a uno una persona que es diseñadora, así pues, no, o sea, lo decía un poco también en clave como de uno estudia, hace un montón de cosas, paga plata, etcétera, y al final, pues entonces todos podemos diseñar, o sea, ¿qué sentido tiene? Entonces, ahí, después de unas conversaciones y con la profesora Karen también,
llegábamos como a la conclusión de que también, que es un poco como los cocineros y los chefs, ¿no? Entonces, como que los chefs, pues claro, tienen una formación y seguramente conocen muy bien la técnica en el sentido como de saber que, a qué puntos, no sé, ebulle X cosa o qué sabor cuadra mejor con el otro, no sé qué, pero eso no implica que haya personas que de manera también muy empírica, y claro, a partir de la práctica, eso sí, por supuesto, puedan también hacer unos platos, ¿no? Como, esto es un fenómeno además como muy, muy reciente últimamente, y es que los restaurantes de barrio de, no sé, de Van Gogh, qué sé yo, entonces tienen estrellas Michelin, este tipo de cosas. Cuando llegamos a ese ejemplo, el estudiante fue como, ya entendí a qué se refiere, como la idea de, pues de Mancini, además esto no me lo inventé yo, pues, pero como esta idea de que sí, como que de alguna manera todos diseñamos. Quizás lo que yo sí intento, que me parecía igual muy curioso, en el planteamiento de Mancini es que él igual distingue entre los diseños expertos y los diseños difusos, ¿sí? Y que me parece curioso porque creo que sigue manteniendo la jerarquía, ¿no? Como el diseño experto está arriba y el diseño difuso es como, bueno, ocurre y es maravilloso, pero y quizás mi apuesta también un poco de, como en relación con el diseño mestizo, es que, pues que simplemente son distintos, ¿sí? Como que están subestimados porque vienen como de lo precario, de, sí, como de lo que se considera precario, etcétera. Pero pues al final creo que le aportan mucho también, sobre todo, o sea, y yo esto sí lo hago como muy desde el contexto latinoamericano, o sea, yo siento que entender esa racionalidad mestiza, entender cómo lo hacen estas personas que lo hacen como tan pertinentemente, nos da muchas luces a nosotros como diseñadores latinoamericanos, pero formados como con una visión muy moderna, pues nos dan luces como para, sí, como para alinearnos cada vez más con las necesidades de nuestros contextos particulares, que pues son por supuesto muy específicas y muy distintas a las de los países, entre comillas, del primer mundo, ¿no? Mm, ¿Qué te inspira? ¿Qué nos recomendás leer, Mm, escuchar, mirar? yo creo, bueno, desde el diseño me gusta mucho, bueno, Arturo Escobar, la verdad, fue una gran inspiración inicial. Su libro Autonomía y Diseño creo que es clave para, como para entender sobre todo ese rol como político y social del diseño. Creo que eso me ha llamado siempre mucho la atención. Y en esa misma línea también hay un autor que se llama Tony Fry, que tiene un libro que se llama Design as Politics, y bueno, Design for y by the Global South. Creo que esos dos son como referentes para mí, pero también siento que, bueno, por la maestría, pues terminé leyendo como muchas cosas por fuera del diseño y particularmente para, o sea, creo que algo que me dio muchas luces para entender el diseño desde un lugar distinto son creo que tres autores. Boaventura de Sousa Santos, con su libro Una epistemología del sur, ahí particularmente hay una idea que a mí me parece muy poderosa, que creo que puede ser también una interpretación, no necesariamente es así como tan textual, pero hay un capítulo de ese libro, que es el capítulo 3 de hecho, que se llama Hacia una sociología de las ausencias y las emergencias, que creo que tiene una idea muy poderosa y que es en torno a la cual gira creo que también toda esta idea del diseño mestizo, y es la idea de las ausencias y las presencias, ¿sí? Entonces, mi interpretación como rápida de esto es que estamos muy acostumbrados a ver en clave de ausencia, ¿sí? De todo lo que le hace falta a lo latinoamericano, ¿sí? Entonces uno ve un puesto de venta informal y dice, ay, es que le falta el techo, es que no tiene luz, es que es feo, es que X, Y, Z, así como, pero creo que una apuesta como muy potente es, en cambio, ver en clave de potencia, de presencia, perdón, ¿no? Como toda la potencia que puede tener algo, ¿sí? Entonces estos puestos de venta informal, por ejemplo, algo que yo veía es que claro, no son solamente elementos, digamos, comerciales, etcétera, sino que también influyen en las esferas como estructurales, ¿no? O sea, las leyes se tienen que adaptar a toda esta Sí. dinámica de venta informal porque, pues, Va, porque es demasiado bueno, grande e bueno. incontrolable. Sí, como que en vez de acabarla les ha tocado regularla. Entonces, yo creo que esos diseños mestizos no son menores porque al final terminan influyendo mucho en las estructuras, ¿sí? Y creo que por eso verlos en clave de presencia y entender qué es eso que nos enseñan, pues es clave, ¿no? Y ese es un poco el principio detrás, por ejemplo, de ver el diseño no solamente como profesión, sino también como acción. Algo relacionado también como con esa interacción quizás entre lo cotidiano y lo estructural. Hay un autor que se llama Anthony Giddens,
Es creo que es sociólogo como de base, pero básicamente él habla, o sea, como que una de sus apuestas grandes es algo que se llama la teoría de la estructuración. Y él básicamente es un libro un poquito denso, se llama La construcción de la sociedad, del libro en particular, del cual yo como que tomé muchos referentes, pero algo que me parece interesante es que hace como ese tránsito entre lo estructural y lo cotidiano, ¿sí? O sea, cómo lo cotidiano influye en lo estructural y viceversa. Y lo que menciona es que esto no es ni de arriba para abajo, ni de abajo para arriba, sino que es una cosa pues como en dos vías, ¿sí? Y de hecho eso es otra de las, como de los principios o de las, no sé, giros como conceptuales que tiene que hacer uno para poder ver los diseños mestizos, ¿no? Y es entender que el diseño no es una acción como en una vía, yo diseñador vengo, intervengo, sino que de regreso pues uno se diseña a sí mismo. Y creo que eso también es una idea muy presente en Tony Fry, ¿no? Él habla como del diseño ontológico y este tipo de cosas. Y eso pues habla mucho como de esta relación en dos vías, ¿sí? Y entonces esa idea de la construcción de la sociedad, etcétera, me ayudó también a entender mucho el diseño y su rol político como en esa interacción constante entre estructuras y cotidianidad. Y otro referente que a mí me gustó mucho, como de nuevo no es necesariamente desde el diseño, pero que me ayudó a entender muchas cosas como de esta idea de lo mestizo y sí, como de tener quizás una perspectiva un poco menos idealizada, que creo que eso es algo que a mí, como que yo no empatizo mucho con algunos diseños de coloniales y demás, y es que siento que a veces son como muy idealizados o que quizás son como muy de nicho, ¿no? Como que ocurren solamente teniendo unas condiciones sociales muy específicas, generalmente, no sé, en una ruralidad, ¿no? En donde hay como unos valores un poco distintos. Pero yo siempre me he preguntado como, bueno, ¿y qué pasa en Bogotá? O sea, en Bogotá la gente no es así como, ay, trabajemos en comunidad. Pues no, eso no ocurre acá, ¿sí? Entonces, me parecía que lo que hace Verónica Gago, ella tiene pues varios papers y así, y había uno en particular que se llama Economía Popular entre la informalidad y la reproducción ampliada, en donde siento que ella hace como una como descripción como muy, llamémoslo realista, de lo que puede ser también una economía popular, ¿sí? Que no necesariamente está enmarcada de nuevo, en la cooperación, etcétera, bla, sino que es como mucho más, como un poco más cruda, por llamarlo de alguna manera, y a mí particularmente me sirvió mucho para entender que pues estos diseños mestizos tampoco son como una idealización o una romantización de la precariedad, como pues en algunos casos he escuchado comentarios, sino que son, sí, como maneras de entender lo que ocurre de una manera muy realista y de poder entender cómo a partir de esos valores y esas, no sé, dinámicas sociales que ya existen, pues uno puede transitar hacia otras cosas, ¿sí? Entonces, eso también me ayuda mucho en términos del diseño, como de, por ejemplo, en el caso del Chocó, ¿no? Como no romantizar, como, ay, tan lindos, tienen unos sistemas maravillosos de agua, no, pues tampoco, ¿sí? Pero sí reconocer, pues en efecto hay, pues, Hay cosas buenas. exacto. Bueno, ¿y en el futuro qué querés? ¿Cómo te parece que va a evolucionar tu práctica como docente, investigadora? ¿También sos diseñadora? O sea, ¿trabajás en diseño activamente aparte de ser docente? Sí, lo hago más a manera de consultorías, pero sí lo hago. Sin embargo, creo que, bueno, digamos, como creo que contesto al principio un poco, pero trabajo en cooperación internacional, entonces por ahí quizás uno utiliza las metodologías del diseño, pero ahí sí estaba quizás un poco más alejada, pero volviendo ahorita como a la docencia y demás, pues para el futuro me gustaría seguir encontrando maneras de aterrizar más esta idea de llevar a los estudiantes a los lugares, ¿sí? Creo que todavía hace falta encontrar más modelos. Yo escuché el podcast de la profesora Sandra que hiciste recientemente y me parecía muy interesante que allá ya tenían como algunos, llamémoslo, mecanismos, sí, como unos canales específicos también de presupuesto, entre otras, ¿no? Como para poder hacer de tiempo también. Recuerdo que ella mencionaba cosas como que, no sé, a veces lograban trabajar incluso un año con sus estudiantes en un mismo lugar. Entonces creo que esas cosas todavía falta seguir fortaleciéndolas aquí, porque de nuevo, creo que el ejercicio en 4 meses es muy corto y creo que eso viene desde empezar a forjar primero los vínculos, como las alianzas, ¿sí? Tanto con la comunidad como con quien sea que le interese financiar también este tipo de ideas, como, o sea, la universidad pues puede poner una parte, pero seguramente no puede ponerla toda, sobre todo la universidad pública. Entonces me gustaría mucho seguir trabajando por ese lado. Con la profesora Karen tenemos como la intención
de buscar así como convocatorias o ideas de cómo continuar llevando a los estudiantes de modo tal que haya cada vez más condiciones de posibilidad, es decir, que cada vez tengamos que pensar menos en hacer la rifa, en yo no sé qué, en sí sé más, para que los estudiantes pues también puedan concentrarse mucho más en su proceso de diseño, etcétera. Eso por un lado, como de los medios y las condiciones. Creo que también trabajar un poco más en ese de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, como qué ejercicios teórico-prácticos se pueden aplicar con ellos para que lleguen cada vez mucho más preparados a aprovechar la vivencia con comunidad, ¿sí? O sea, cada vez menos, yo les digo, menos torpes capitalinos. Y eso como en relación como a quizás la docencia y quizás por el lado de la investigación, últimamente vengo preguntándome mucho que la idea del diseño mestizo como categoría que describe es muy interesante, pero me pregunto luego cómo aterriza eso en la realidad, ¿sí? O sea, como ya en la práctica, como qué se puede hacer, como desde los diseños mestizos, he encontrado como un par de luces en cosas que hacen. Conocí hace poco una organización que se llama Diversa y ellos, digamos que hacen un poco esta idea de con lo que hay en el territorio, diseñar, por ejemplo, soluciones de energía, soluciones de agua, se parecía a lo que hacemos en el curso, pero pues ya como más, proyectos un poco más largos, financiados con cooperación internacional principalmente. Y creo que esas son maneras de entender el diseño mestizo, pero todavía creo que hay cosas que necesito terminar de entender. Hay muchas críticas alrededor de eso y es como que es algo así como idealizar la precariedad, como sí, y creo que hay que seguir entendiendo bien qué implica un diseño mestizo, pero sobre todo algo que me preguntaba mucho es al final también cómo se financian estas cosas. O sea, yo pensaba, listo, supongamos que en el Chocó ocurren, no sé, unos diseños mestizos súper chéveres, se hacen cosas con agua, energía, etcétera, pero al final cuando uno habla con las personas, pues se menciona constantemente igual la necesidad económica, ¿sí? O sea, en el Chocó, por ejemplo, pasa algo y es que no hay mucha industria, no hay mucha, o sea, y no porque tenga que industrializarse, sino porque también las oportunidades de trabajo son reducidas, ¿sí? Las personas hablan mucho como de, bueno, pero es que uno qué hace acá, ¿sí? Entonces está la minería, está la agricultura, pero pues eso, los trabajos en el sector público, sí, pero al final del día, digamos como que creo que tampoco hay que idealizar la idea de que solamente a raíz o gracias al diseño se pueden resolver como unas necesidades más profundas que pues también tienen que ver con necesidades económicas muy, muy, muy básicas de las personas. Y entonces estoy ahí como entendiendo, eventualmente creo que me gustaría como hacer un doctorado en relación con eso, con entender, sí, como también, como el diseño, como que, no sé, fortalece, puede ser la palabra, como económicamente también estos sectores, sí, como más marginales, más precarizados, más, etcétera. Como dejar de estar tanto en la tesis, en el libro, en la cosa, y cómo eso se materializa de maneras que a las personas les sirvan además, ¿sí? O sea, que no sea solamente como, ay, qué chévere lo que hacen los vendedores informales, sino como, bueno, y eso materialmente, ¿qué trae a las personas? Sí, por ahí va como mi interés, estoy entendiendo qué hacer con esto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. ¿No? Muchas gracias a ti, Mariana, un gusto estar aquí. Catalina nos cuenta en esta entrevista cómo lleva a estudiantes a co-crear soluciones situadas, como filtros de agua comunitarios y dispositivos de refrigeración sin energía. Ellos desafían la lógica urbana con un diseño que respeta las abundancias locales. Sin embargo, la experiencia tiene algunas limitaciones y ella no tiene ningún problema en contarnos cuáles. La distancia, por ejemplo, y el tiempo corto, 3 meses, impidieron una co-creación profunda. Catalina destaca la necesidad de alianzas sostenidas con las comunidades para que el diseño no se quede en una validación externa, para pasar del diseño situado al diseño participativo. Su visión de llevar estudiantes a territorios con mayor preparación exige un compromiso ético, ¿no? Ella quiere materializar, hacer posible un diseño más allá de lo teórico, que prioriza las voces locales sobre las intervenciones externas.
Catalina nos alerta que el concepto de diseño mestizo puede reforzar la precariedad si no se aborda con cuidado. ¿Puede el diseño mestizo realmente empoderar sin desafiar las estructuras económicas que lo condicionan, como la minería o la agricultura precaria? ¿Con qué preguntas te quedaste vos? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia Creativa Común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.